Ya comienza Hágase la Luz, donde descubriremos cómo Chile enfrenta los desafíos energéticos del mañana. Conversaremos con pioneros y líderes de la industria que están trabajando en soluciones innovadoras para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética. Conducen Sebastián Campos, Daniela González y Daniel Salazar. Estamos al aire con un nuevo programa, con una nueva edición de nuestro programa Hágase la Luz, como cada día martes, capítulo 140, para quienes nos siguen. Seguimos avanzando, seguimos creciendo y cómo no saludar a quien hoy día comparte el programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Daniel, muy contenta de estar en este programa con una tremenda invitada que nos da pie para poder hablar temas que siempre son muy relevantes de discutir en nuestro sector. Así es, tenemos una invitada interesante para el programa del día de hoy, pero antes de partir, antes de avanzar con el programa, comentar un poco qué es lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. Sabido es, han circulado, se han cruzado varias noticias de la preocupación de lo que ya es público respecto al alza que van a tener los niveles tarifarios por distintos factores, distintas componentes, pero el más fuerte, por cierto, es lo que va a ocurrir a nivel de las tarifas residenciales, las tarifas reguladas en general, ¿ya? El alza de los clientes residenciales está en promedio en prácticamente todo el país en torno al 63%, lo cual es un nivel alto, un impacto que yo creo que no tiene precedente, es histórico esto. Obviamente responde a causas acumulativas que se superponen, que se cruzan después de 4 años de congelamiento, pero en pocos meses más, a partir de enero del 2025, respecto al hoy, nuestra tarifa va a haber aumentado en un 63%. Eso, obviamente, que está por verse cómo se va a desarrollar. De seguro va a surgir, o esto va a ser caldo de cultivo para múltiples discusiones técnicas y también políticas, lo cual no es muy edificante en circunstancias que se viene saliendo de la aprobación de una ley que estabilizó las tarifas hace poco tiempo, pero ya enfrentarse al problema, enfrentarse al fenómeno, enfrentarse a esa realidad donde se superponen distintos efectos va a obligar a tener un baño de realidad respecto a cómo se están formulando las políticas públicas, cómo se está regulando el sector en un país como Chile, que tiene muchas ambiciones climáticas legítimas, a las cuales en general todos adherimos, pero que debe reconocer que es un país de ingreso medio, que no es una potencia mundial, que no está en un ranking elevado respecto a su nivel de desarrollo, de ingresos, etc. Por lo tanto, hay ahí una tensión que se va a exacerbar y que va a ser motivo de revisión, motivo de debate. Y eso, de seguro, en mi opinión, debería llevarnos a revisar, a hacer un análisis crítico de cuáles son los niveles de competencia y eficiencia que tiene nuestra industria. En particular, cuando nos pasamos al lado de la eficiencia, hay diversas fórmulas, traspasos directos, indirectos, de los costos, de los cargos que enfrenta la operación de la red, del mercado eléctrico, que se están traspasando a la demanda. El punto es cómo hacer un análisis fino y con medidas, con acción, para que sean más eficientes, para que se contengan, se reduzcan esos cargos. Hay muchos ejemplos, de uno de ellos vamos a hablar con nuestra invitada, pero esa debería ser una discusión general y no proponer por proponer, no ambicionar por ambicionar, sino que también preocuparse de qué se está traspasando, cuál es la eficiencia, cuál va a ser el efecto en la economía. Ya hay preocupación por lo que va a significar esto en el IPC, en términos de una tarifa más elevada, pero además va a tener un efecto multiplicativo porque van a haber industrias, comercios que van a traspasar o van a verse obligados a traspasar parte de esa alza a sus servicios, a sus productos. Por lo tanto, esto ya lo veníamos comentando en programas anteriores, así que ha sido parte de editoriales desde hace varias semanas, varios meses atrás, y bueno, el tema sigue progresando y crece esta luz, esta bola de nieve y vamos a ver cómo se maneja, con qué responsabilidad, con qué seriedad se maneja por los distintos tomadores de decisión, autoridades, mundo público, mundo privado también. Daniela, no sé, ¿qué quieres comentar y compartir en este espacio editorial? Mira, nosotros hemos dicho varias veces en este programa que no basta con decir que hay que sincerar los costos de la transición energética, hay que gestionar los costos de la transición energética. Y ciertamente con los instrumentos que tú mismo has señalado,
instrumentos de mercado, ya no instrumentos como un congelamiento de precios que son pan para hoy, hambre para mañana. Al margen de que uno puede entender que al menos el PEC 1 tenía alguna justificación dado el contexto, ¿no es cierto?, extraordinario que se vivía en esa época entre la pandemia y la crisis social. Pero efectivamente nosotros creo que este sector no se puede dar el lujo de simplemente decir, mire, se requiere más transmisión para que se conecte cuánto proyecto de generación hay, renovable por cierto, se requiere esto, se requiere lo otro, sino que se deben analizar todos los elementos de mercado, de diseño de mercado que nosotros tenemos hoy día, de manera que articuladamente, ¿no es cierto?, todos apunten hacia la dirección que tú indicas, que es la eficiencia, que se traduzca en definitiva en tarifas accesibles para todo el mundo, incluyendo instrumentos de subsidios, ¿no es cierto?, como el que se creó ahora recientemente de manera transitoria. Y yo creo que, mira, la otra vez me tocaba hacer una clase sobre regulación, y pese a que estábamos hablando de temas bien conceptuales, una de las cosas que siempre se discute son los fines de la regulación, o sea, los fines del regulador o los objetivos que se le establecen a los distintos reguladores. El más purista va a decir que el único fin que debería tener un regulador es la eficiencia económica. En la práctica, los reguladores deben alcanzar diversos objetivos, y yo comparaba los fines de la CNE, que son bien específicos, ¿ya?, versus los fines, no sé, pues, del regulador británico o inglés, que la primera definición que tiene como función, como objetivo de su accionar, es proteger el interés del consumidor, ¿tú sabes? También tiene fines ambientales, pero yo creo que acá se asume, ¿no es cierto?, que el desarrollo, los distintos mercados que hay, especialmente el que es competitivo como el generación, va a traer como consecuencia natural, ¿no es cierto?, las tarifas más eficientes posibles para los consumidores, pero yo creo que hay que hacer un doble clic a eso y tener una mirada sistémica. Yo lo he dicho muchas veces acá, la teoría del lujo asiático. Cuando nosotros tenemos un régimen de servicios complementarios que en realidad no es un régimen de mercado porque está totalmente intervenido, ¿no es cierto?, que no sé si llega al resultado más eficiente posible. Cuando tienes no tienes ninguna señal de localización, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la generación, y una forma de planificar y de asignar el uso del sistema de transmisión que tampoco apunta necesariamente a las eficiencias, cuando tú en realidad pareciera ser que no tienes a nadie que esté mirando en el mediano y largo plazo cómo van a evolucionar los distintos componentes de la cuenta de energía, ¿no es cierto?, en los distintos escenarios que hay. Nadie tiene la bola de cristal, pero distintos escenarios que pueden darse de hidrología acá o de hidrología allá, existen esos modelos, pero pareciera que no hay esa visión prospectiva que dice, ¿sabe qué? Acá tenemos un problema del que tenemos que hacernos cargo y nosotros, con esto quiero terminar, se adoptan decisiones de política pública que tú no sabes si efectivamente son sostenibles o buenas en el tiempo. Yo misma he considerado muy razonable lo que hizo la comisión en las últimas fases de licitación al poner este pass-through de los costos de los pagos laterales, ¿no es cierto? Pero eso se hizo pensando en tener una licitación competitiva hoy día, ¿no es cierto?, y que no se tradujera en aumentos de costos, ¿no es cierto?, que escondieran una percepción o una internalización de riesgo que quizá era superior a la que la evolución de los pagos laterales tuviese, ¿no es cierto? Entonces a mí me pareció razonable, pero no lo es si tú no entiendes que una vez que lo hiciste va a ser muy difícil volver atrás. Y si una vez que lo hiciste, entonces tú no vas a hacerte cargo, ¿no es cierto?, porque los clientes no tienen capacidad de gestión alguna de esos riesgos. La autoridad no se va a hacer cargo entonces de gestionar esos riesgos de alguna manera, ¿no es cierto? Esa es nuestra visión. Bueno,
Este tema seguirá dando mucho que hablar, lo seguiremos tocando en los próximos capítulos de nuestro programa, lo abordaremos hoy con nuestra invitada, en particular con su expertise, su manejo y amplia experiencia en el mundo de los pequeños medios de generación distribuida. Pero antes de ir con ella, vamos con un tema que en esta ocasión Daniela nos va a compartir. Oye, después van a entender por qué tengo una canción que se llama Catch You Up de Peter Murphy. Y este programa va a estar bien cargado a el rock inglés y sobre todo al post-punk. Así que ya los dejo con esta canción que fue un descubrimiento para mí. Es siempre bueno escuchar la radio para ir variando y descubriendo nuevos sonidos. Así que espero que les guste. Catch You Up de Peter Murphy. Vamos con Peter Murphy y volvemos con nuestro invitado del día de hoy.
Muy bien, ya estamos de vuelta luego de haber escuchado el tema de Peter Murphy que nos invitó a escuchar Daniela, y ustedes ya pueden ver en pantalla a nuestra invitada del programa de hoy, Carmen María Poblete. Muy bienvenida, un gusto tenerte en Hágase la Luz. Hola, oye, muy bienvenida nuevamente, Carmen María. Déjenme primero contarles a todos nuestros auditores quién es Carmen María. Carmela para los amigos, ¿no es cierto? Sí. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica y Master of Laws de la Universidad de Columbia. Carmen María tiene una extensa trayectoria como abogada experta en temas de recursos naturales y también proyectos de energía en particular, incluyendo financiamiento, adquisiciones, contratos de suministro y otros contratos relacionados. Fue durante muchos años parte del estudio Kerry y en diciembre del 2023 asumió como la directora legal de Aediles, que es una empresa que presta servicios de generación y gestión de activos, entre las que se encuentran activos de importantes fondos renovables americanos. Así que nuevamente bienvenida Carmen María y comencemos con la entrevista. Perfecto, yo feliz. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Carmen María, en nuestro programa siempre le damos un toque personal a la primera parte, tratamos de abrir la conversación desde el lado personal. Y bueno, antes de entrar en materia, hemos visto en tu reseña que en diciembre del año pasado hiciste un cambio importante de tu responsabilidad, en tu rol, desde un rol más bien asesor de empresa en el sector a un cargo más ejecutivo. Entonces, hoy día estás más en la gestión de activos. ¿Cómo ha sido ese proceso? Cuéntanos un poco de tu experiencia y cómo ha sido ese cambio, a propósito de algunos tips, algunos temas que puedan ser interesantes para quienes nos escuchan. Sí, yo creo que, a ver, para mí fue un cambio que fue bastante natural, porque yo en mi rol de asesora de empresa siempre me involucré mucho tanto en la industria como en el negocio. Entonces siempre a mis clientes me gustó acompañarlos en todo, desde el desarrollo del proyecto, verles contratos de arriendo, hasta la eventual venta, el financiamiento, qué pasaba con la construcción, qué pasaba con los litigios. Entonces en ese sentido fue un cambio bastante orgánico. Yo creo que esta es una industria, tanto la energía como la infraestructura, es una industria muy dinámica y eso hace que el trabajo sea muy entretenido porque está constantemente evolucionando. Y bueno, fue tan natural que de hecho Aediles era cliente, digamos, era un cliente que yo atendía y que me dijeron ya vente con nosotros y en ese sentido por eso fue un salto natural. Hasta ahora la experiencia ha sido muy buena. La verdad es que después de 13 años haciendo prácticamente lo mismo, bueno, con una pequeña pausa que fue el año que hice mi LLM y el año que trabajé en Norton Rose, en el equipo de proyecto, hasta ahora ha sido puro beneficio, digamos, y en ese sentido porque tengo más tiempo para dedicarle a ciertas cosas, aprendo otras, me gusta mucho aprender de mis compañeros de trabajo, muy entretenido pasar de un ambiente que eran todos abogados a uno en que hay ingenieros civiles, ingenieros comerciales, están la gente de OEM, la gente de finanzas y de todos voy aprendiendo yo también. Entonces en ese sentido ha sido muy enriquecedor y además que es un trabajo que es un desafío constante porque Aediles inicia su primer proyecto en 2021, entonces es un área en desarrollo, un equipo en desarrollo, equipos que se van armando, así que ha sido la verdad un cambio muy muy bueno en el sentido de que ha sido no solamente un buen salto profesional, sino que también un desafío intelectual. Oye, Carmen María, vamos a entrar pero inmediatamente en materia. Te vimos recientemente, yo te vi particularmente cerca porque estabas sentada al lado mío, ¿no? Al lado. En un seminario que organizó la Universidad Adolfo Ibáñez, donde se discutió el precio estabilizado de los medios de generación de pequeña escala. Y en esa oportunidad tú señalaste que no existía evidencia aún de que la envergadura de los pagos asociados, de los pagos laterales asociados al precio estabilizado, fuera un problema. Entonces nosotros ya estamos a mitad de año y a abril de este año el precio estabilizado o los pagos laterales asociados a las compensaciones que surgen por el precio estabilizado llegan alrededor de 110 millones de dólares en comparación con los 217 millones que fueron durante el año 2023. Entonces,
¿Tú crees que es posible obviar del análisis de política pública el impacto que está teniendo el precio estabilizado para los generadores y los clientes? Y aprovecho de preguntarte inmediatamente si qué otras razones te llevan a plantear que no es pertinente la revisión del precio estabilizado. No, yo creo que a ver, la discusión del precio estabilizado no puede obviar la realidad, porque la ley y la regulación se diseña y se establece basándose en un principio de realidad. O sea, aquí no hay que tratar de tapar el sol con un dedo, y ya con las lluvias que hemos tenido, yo creo que está más que claro que, dado que un año hidrológico extraordinario impacta la determinación del precio estabilizado, eso no lo podemos obviar. Lo que pasa es que en el tema han aumentado todos los pagos laterales, y en ese tema hay que distinguir qué son factores transitorios y cuáles son factores permanentes. Los años hidrológicos extraordinarios son claramente, como le dice, extraordinarios transitorios. O sea, que se tengan que, o sea, y es la suspensión de clase y todo lo que ha pasado con las últimas lluvias una clara prueba de eso, de que no es la realidad constante. Entonces, eso es un poco lo que queríamos rescatar, que en años hidrológicos normales los pagos han funcionado de lado a lado con la bidiccionalidad que establecía el mecanismo. Ahora, obviamente esto va a seguir en la discusión, sobre todo porque este año se esperaba ser seco y por ahora no, eso no va a pasar. Pero sí, a la hora de diseñar una política pública hay que tener en cuenta que este aumento de los pagos a los PMGD están íntimamente relacionados con un fenómeno temporal. Y dentro de los pagos laterales hay fenómenos que no son temporales y que han existido siempre, van a seguir existiendo, que no se está hablando tanto como los PMGD, como son la regulación de la inflexibilidad del gas, como son los mínimos técnicos. Asimismo, los servicios complementarios que necesitan aumentar, mejorar y ser más eficientes, se debe avanzar en una buena licitación. Entonces, yo creo que es súper importante, como estamos diciendo, poner las cosas en el contexto. Y respecto de los clientes, es importante decir a qué cliente afecta, porque hasta hoy, salvo los PPAs que se acaban de adjudicar en él, los pagos laterales no se transmiten a los clientes. Y en este PPA, que esa también es una conversación que hemos tenido con la Daniela, si corresponde o no a un cliente regulado hacerle un pass-through, esa es una discusión de política pública completamente distinta, pero hasta que no entren en vigencia los PPAs adjudicados este año, que van a representar un 5% del consumo, por ahora esto no es un tema que afecte a los consumidores. Y además, yo creo que hay otra cosa que es súper importante, que no está tanto en la discusión, sobre todo los actores que han hablado por el cambio regulatorio, es que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se pronunció respecto a la naturaleza de este mecanismo y determinó que no era un subsidio encubierto y que no era un mecanismo que redujera la competitividad de otros actores del mercado, sino que más bien era un mecanismo direccional. Y es un análisis bastante largo, muy bueno, recogiendo principalmente el análisis que hizo la Fiscalía Nacional Económica, y en ese análisis la Fiscalía Nacional Económica decía que uno de los factores de quiebre en la proyección de cómo operaría este mecanismo es la hidrología. Entonces todos sabemos el rol que cumple la hidrología, podemos discutir cómo se puede regular, qué se puede hacer en estos casos, pero si ya estamos hablando de política pública, también hay que tener en cuenta que las políticas públicas no son un tema solo, no es que solo se regule esto y no pasa nada más. Cuando se establece una política pública que viene a modificar un régimen transitorio que fue ampliamente discutido y conversado, eso tiene impactos en otras áreas de inversión, y no solo eléctrica, sino que en todo rango de cosas, porque cuando se otorga un cierto marco regulatorio, si no se respeta, eso tiene, digamos, un efecto dominó bastante relevante. Entonces, eso es un poco la visión de lo que se quiere transmitir, de decir, mira, nosotros no queremos obviar la realidad, pero sí tenemos que tener claro cuáles son temas transitorios, cuáles son temas permanentes y cuál va a ser el impacto, nos guste o no, de cambiar una regulación y una regla de juego acordada hace 3 años, cuando ya vamos recién en 3 años a mitad de ese camino. María, a propósito de lo estructural y lo coyuntural, quiero volver al punto anterior, y a propósito de los clientes que van a comenzar a percibir pronto clientes regulados, los clientes que tienen fijación de tarifas. Entonces tú decías que esto no llegaba de manera, bueno, no afectaba a los clientes. Al 40% probablemente no, pero al 60% sí, que son los clientes libres, ¿ya? Que sí están financiando este cargo. Clientes libres que además tienen que financiar vía ciertos mecanismos actuales, vigentes, a subsidiar las tarifas reguladas,
y que son una potencial fuente de financiamiento para lo que viene, que se está escribiendo, se está recién comenzando a discutir. Entonces, ¿tú te abres o no te abres a entender que esta es una realidad que además no es fija, no es una foto, y tiene variables múltiples, más allá del tema hidrológico? Entonces, ¿cómo no poner el foco hoy día a temas que tienen que ver con la eficiencia? A una agenda que elimine distorsiones, a una agenda que haga un sanity check de lo que está funcionando bien y de lo que a toda luz se requiere revisión. Y este es o no un mecanismo que debería estar sujeto a una revisión. El mecanismo tal cual está se revisó. O sea, y por eso hubo un cambio regulatorio bastante relevante que fue, digamos, discutido en el gobierno del presidente Piñera, fue ratificado en el gobierno del presidente Boric. En ese sentido, no estamos hablando de inmovilidad regulatoria, porque esto es precisamente los PMGD que siguen con mecanismo precio estabilizado del decreto anterior, son algunos, no son todos, y todos los PMGD, digamos, que no cumplen con esos requisitos que se están desarrollando ahora, van a entrar con el nuevo régimen. Entonces, respecto a los clientes libres, claro, uno entiende cuál es el problema que se les genera a ellos con esto, pero también hay una particularidad del cliente libre versus el regulado, que el cliente libre negoció contratos en los cuales acordó que eso iba a ir pass-through. Entonces, también hay un tema de asignación de riesgo de cuál fue la evaluación que hizo el cliente libre en ese minuto, en virtud del cual terminaron ellos pagando. Y hay también, yo creo que, a ver, acá mi tema no es la protección de un cierto régimen, es decir, o sea, ¿cuál va a ser la política pública en general para todos, para que se eviten estos problemas, pero que principalmente además se han dado por temas más estructurales, a mi entender? O sea, el tema del cliente libre, por ejemplo, yo entiendo que al cliente libre se le ha cargado la mano últimamente, el sistema es estampillado objetivamente al cliente libre, le afecta más, pero ¿cuál va a ser el diseño regulatorio que vamos a hacer en el futuro en general? Porque si estamos hablando además de eficiencia energética, hay un tema de los PMGD, que es que el PMGD está muy cerca del consumo. Son proyectos de bajo impacto cerca del consumo de las personas, ¿ya? Entonces, por supuesto que o sea, se hizo ya la modificación regulatoria, lo que pasa es que el transitorio se estableció para un cierto grupo de proyectos que se diseñó, se financió y se estructuró considerando otro precio. Y pensemos que de hecho ya solamente quedan 10 años del transitorio. O sea, porque el transitorio es un límite absoluto. No es relativo a, oye, cuando entra una operación son 14 años más para cada proyecto. Es total. Y el proyecto que ya no va a entrar así, no entró. Entonces, yo creo que el tema es, ¿cuál es el tema de fondo para la eficiencia del mercado? Y ¿nos vamos a enfocar solamente en los pagos laterales de los PMGD o nos vamos a enfocar en cómo mejorar el diseño estructural del mercado para todos? O sea, hay mucha gente en el mundo PMGD que también está incursionando en el mundo utility y hay muchas empresas que tienen de los dos. Entonces yo no lo veo esto como uno contra otro. Yo creo que nuestro sector a veces es muy bueno para segregar, ¿no? O sea, la cantidad de asociaciones gremiales que hay en el sector eléctrico es impresionante. Entonces yo creo que tenemos que enfocarnos más bien en los temas regulatorios de verdad. O sea, la reforma de la ley de distribución, cómo implementamos mejor la reforma de la ley de transmisión. En 2016 la nueva ley de transmisión impulsada por el entonces ministro Pacheco fue una ley espectacular, pero que lamentablemente no ha cumplido con sus objetivos, principalmente por temas de permiso, por otros temas. Y también es importante ver, ok, cómo incorporamos al cliente libre en las dimensiones que le afectan a ellos, pero también teniendo en cuenta que el cliente libre es un actor con poder de negociación mucho más del que tiene el regulado. Entonces, si bien yo entiendo el tema del cliente libre, como muchas veces estos temas le van pegando más que al resto, y que quizás es un actor menos escuchado, porque además es menos sexy decir hola soy Acenor que decir hola soy Acera, y eso es objetivo. Pero yo creo que el tema de los clientes libres se van a ver mucho más beneficiados si discutimos los temas de verdad, que son la expansión de la transmisión, que son la flexibilidad del gas y los mínimos técnicos, más que el tema de los PMGD. Oye, Carmela, vamos a seguir estrujando. Espérame tantito, Daniel. Te vamos a seguir estrujando porque, mira, vamos a hacer un poquito de abogado del diablo. El tema de los mínimos técnicos, hay que salir sí del discurso de que acá no ha pasado nada con los técnicos, porque efectivamente se hizo un proceso tanto regulatorio, ¿no es cierto?, como la implementación que hizo rebajar
sustantivamente los mínimos técnicos del sistema. Entonces, esa materia que sigue siendo un dolor para muchos, ¿no es cierto?, sí fue objeto de una regulación y de una implementación que cambió radicalmente el estado del arte. Siempre se puede optimizar, pero ya por lo menos yo siento que es muy difícil ya bajar más de forma, ¿no es cierto?, general, porque ya llegaste a ciertas restricciones que son tanto tecnológicas como son ambientales, pero ¿tú crees que todavía se justifica tener una política pública que incentive la instalación de PMGD, atendida a la cantidad de PMGD que ya están en operación, además de todo el resto que está, ¿no es cierto?, en el pipeline, y además que se declaró en construcción para sujetarse a el régimen transitorio, no para optar al régimen del DS88, que creo que no va a tener aplicación al final práctica alguna, porque parece que no va a haber casi PMGD sujetos a ese régimen, y hay algunos PMGD ahí que llevan años retrasados en cuanto a su cronograma. ¿Qué se hace con ese pipeline? En primer lugar, y se necesita seguir incentivando a los PMGD si ya está comprobado que no existen al menos barreras financieras o de otro tipo para el desarrollo de este tipo de proyectos. O sea, a ver, la regulación ya cambió. O sea, hubo un cambio normativo general, ahora se está discutiendo la norma técnica, entonces el hecho es que la regulación ya cambió. Ahora, ¿qué es lo que estamos discutiendo? El transitorio. O sea, ¿vale la pena seguir teniendo este transitorio por 14 años? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en el mercado eléctrico todos sabemos que nuestros CAPEX son muy altos. Entonces, cuando se planifica, cuando se hace un proyecto que ya sea esté en desarrollo, en construcción, ya una planificación al menos a 10, 15 años. O sea, los financiamientos en nuestra industria son todos a 15, 20, 25 años. Las inversiones son todas en ese horizonte, entonces es un plazo que a mí no se me hace raro. O sea, los PPA de largo plazo son a 15, 20 años. Esta es una industria en que las decisiones de negocio se toman con esos rangos, ¿ya? Ese es como un primer lugar, y sobre todo recalcar que el cambio regulatorio ya operó. Ahora, respecto al pipeline, Asesol tiene la cifra exacta, pero claro, hay muchos declarados en construcción, pero de eso, de lo que se declararon en construcción el año pasado, el 70-80% siguen declarados en construcción, y yo no creo que va a entrar todo eso. Ahora, objetivamente, claro, lo que pasa es que nuestra industria, la industria PMGD, está muy segmentada en que hay actores que son solo desarrolladores, hay actores que solo construyen, y hay empresas que muchas veces requieren de ciertos hitos para obtener ya sea financiación corporativa, bancaria, o una acquisition finance, lo que sea. Entonces, muchos se declararon en construcción precisamente para poder asegurar ese financiamiento. Ahora, mientras más tiempo pase de declaración en construcción, menos viable se vuelve el proyecto, y yo no lo atribuyo solamente a factores de que fue una jugarreta o que era tipo gambling con el sistema. Básicamente esto pasa también en el sistema utility, de gente que se declara en construcción y que después no hace el proyecto, porque muchas veces la declaración en construcción es un requisito para que te consideren ready to build por una transacción, para que te financie un banco, etc. Otra cosa es que efectivamente ocurra. Entonces, yo creo que, claro, el cambio regulatorio y decir, oye, este mecanismo tiene que cambiar porque se generan ciertas distorsiones, y ocurrió. Y eso el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia también lo recogió. Pero efectivamente no van a entrar todo eso en promedio. Hay especulación, sí, pero también hay empresas que su negocio no es construir, y que ellos simplemente llevan un proyecto a un estado tal de ready to build o ready para construcción, para que la construcción y el reconstrucción lo tome otro. Y también, respecto a lo que tú decías de proyectos que llevan años en declaración de construcción, muchas veces eso también se debe a que las obras de refuerzo de la distribuidora toman más tiempo de lo requerido. Eso también es otro tema, pero eso ya está más bien relacionado con la ley de distribución. ¿Y qué rol le vamos a dar a la distribución, como decía antes, en este nuevo diseño, con los nuevos desafíos que tiene el sistema eléctrico? Que eso es algo que también está pendiente. Entonces, resumiendo un poco, el cambio regulatorio ya ocurrió. Lo que estamos discutiendo ahora es básicamente un régimen de transición precisamente para proteger la inversión ya hecha. Y yéndose al futuro, mira, yo creo que efectivamente no,
los cambios del sistema eléctrico muchas veces cuesta que tanto los inversionistas a nivel de empresa y los bancos entiendan cómo funciona. Y una vez que se entiende cómo funciona, siempre se adecua. Yo creo que el tema de las bandas horarias de los PMGD lo que va a hacer va a incentivar la instalación de baterías en los PMGD. Bajando el costo de las baterías, yo veo súper factible que entren actores a hacer proyectos PMGD instalando baterías con las bandas horarias, pero ahí entramos a otro, no cuello de botella, pero otro factor de incertidumbre, que es cómo se va a regular el despacho de esa batería, cómo se va a remunerar, y principalmente es cómo se va a proteger la infraestructura existente de distribución para poder soportar esa inyección, porque es muy distinto recibir la inyección de un parque de 9 megas, o imaginemos un parque que al final, entre que si despacha una hora de sol y despacha también la energía de la batería a la hora del sol, son 18 megas, que eso ahí ya no sé si la infraestructura va a dar. Entonces yo creo que el tema es más hacia futuro, cómo va a funcionar eso, pero de nuevo, el cambio regulatorio ya existió, y el Tribunal de Defensa de Libre Competencia también lo recogió diciendo, oye, la autoridad lo vio, lo revisó y dijo, el precio estabilizado, el mecanismo de precio estabilizado, precio de nuevo corto plazo, como está, efectivamente incentivó la entrada de actores, esas barreras ya no existen y por eso se hizo un cambio. El transitorio es un tema de protección de inversiones y que yo creo que es una buena política pública en el sentido de decir, oye, nosotros vamos a garantizar no un plazo extraordinario de 20 o 30 años, sino un plazo mediano, simplemente para las inversiones que ya se hicieron. Bien, Carmen María, mira, me guardo algunas preguntas, las vamos a tener que tocar en el siguiente bloque porque llegó el momento de pasarte a ti los controles de la radio y que pongas un tema de tu preferencia, de tu elección y le expliques a la audiencia por qué has elegido ese tema. Ya, yo elegí el tema Love Will Tear Us Apart de Joy Division. Joy Division es una banda de corta duración, pero de muchísimo impacto. Fue banda inspiradora de bandas actuales tan importantes como Arcade Fire, y corresponde a una banda de fines de los 70 en Inglaterra industrial, muy representada en la ciudad de Manchester. Es una banda de post-punk que finalmente, después de la muerte de su vocalista Ian Curtis, terminó siendo New Order, que es una de las bandas, digamos, icónicas del Britpop y el New Wave. Y elegí este tema porque Ian Curtis, el vocalista de Joy Division, fue una persona muy sufrida, que sufría mucho de problemas de salud mental, ataques de epilepsia. Él terminó, digamos, acabando con su propia vida, pero creo que esta canción, tanto en su letra como en su armonía y su música, refleja el dolor visceral que significaba para él querer y relacionarse con las personas con todos los problemas que tenía internamente. Es una canción que yo me acuerdo la primera vez que la escuché, fue como entender, como realmente esa canción que te llega el dolor ajeno y el dolor que le provoca al resto al final. Así que con esa pequeña introducción dejamos este gran tema que es Love Will Tear Us Apart de Joy Division. Reaching my heart
Bueno, después de haber escuchado esta tremenda canción Love Will Tear Us Apart de Joy Division, elección de nuestra invitada de hoy, iniciamos esta segunda parte de conversación, ¿no es cierto, Daniel? Bueno, seguimos aquí con nuestra invitada. Bueno, María, bueno, hace pocos días, recientemente finalizó una gira por Europa, donde el presidente, autoridades han ido a recorrer Alemania, entre otros países, y donde energía ha estado como parte importante de la agenda. Y hace algunas semanas, tú tuviste la oportunidad de participar en el Chile Day en Toronto, Canadá. Cuéntanos un poco de esa experiencia, de este evento, la relevancia y cuáles son los mensajes que se recoge más allá de la discusión local, en la cual uno está hoy día muy tal vez encerrado en batallas pequeñas, pero una mirada desde la distancia o escuchar a quienes nos ven desde la distancia tiene otro sabor, tiene otro aroma. Cuéntanos, por favor. Estuvo muy bueno. La verdad es que se vio, claro, el Chile Day, la gracia que tiene es que es un evento que recoge tanto los inversionistas del país extranjero como los actores chilenos que buscan atraer esa inversión y las autoridades. Había mucho optimismo, había mucho interés, la verdad. Lo único malo que yo diría fue que había pocas mujeres. En general, ahí el llamado a la empresa, manden a las mujeres, muchas mujeres muy buenas. De hecho, el mejor panel fue el de infraestructura, que eran puras mujeres, e incluía a la ministra de Obras Públicas, que realmente tuvo una participación destacada. O sea, si alguien transmitió seriedad, promoción y un marco jurídico bueno y volver a colocar a Chile en la cabeza de la concesión de obra pública, fue ella. Fue espectacular. También fue una buena forma de constatar el gran apetito que hay por invertir. No hay que olvidar que Canadá es el mayor inversionista directo en Chile. O sea, Canadá es un partner de negocios chilenos por mucha similaridad en nuestra industria, que es muy relevante. Entonces, siempre un buen termómetro cómo está la inversión canadiense. Y yo me llevo una imagen bastante optimista desde el punto de vista de las autoridades públicas. Bueno, fue el ministro Marcel y la ministra de Obras Públicas, la ministra López, y creo que fue una excelente participación. La gente está muy interesada. Y a veces nosotros, el chileno siempre tiende a ser pesimista, pero yo creo que hay mucho apetito de inversión más allá del pesimismo de la industria local. Y en ese sentido, a mí el aire que me dejó el Chile Day fue ese, de que yo creo que hay mucho interés en inversión y además inversión de gran escala, que es lo que realmente levanta la economía de un país. Oye, Carmen María, y llevando este clima de inversiones ya a nuestro sector, sabemos que incluso en momentos complejos la inversión del sector eléctrico se mantuvo bastante dinámica, o más bien el impacto, ¿no es cierto?, de la pandemia, de otras cosas, de la guerra de Ucrania, se empezó a sentir después. Sigue siendo el sector eléctrico un motor muy importante de desarrollo. ¿Cómo tú evalúas que está el clima de inversión en proyectos eléctricos y qué tipo de proyectos son los que generan más interés y la otra cara de la moneda, dónde se ven más riesgos? El ministro Marcel fue muy claro en decir que la descarbonización de la matriz es un motor de inversión. O sea, y ese fue el mensaje que transmitió. Si bien el fuerte del Chile Day fue más bien el tema litio, data center, etcétera, pero en vez Chile sí tuvo, el evento que fue 3 semanas antes, sí tuvo un gran foco en el tema de energía. A ver, tuvimos una tormenta perfecta entre fines del 2022 y todo el año 2023, especialmente, claro, con todas las cosas que pasaron, guerra de Ucrania, PEC, y fue una tormenta, en el sentido que se conjugaron muchos factores que afectaron mucho las inversiones realizadas, especialmente en generación renovable contratada, ¿ya? Y que eso era algo que todos esperábamos que iba a funcionar, pero que lamentablemente entre inflación, la guerra, el PEC, todo estuvo muy golpeado. Pero yo siempre creo que después de la tempestad viene la calma, la hora de revisar qué se hizo bien, qué se hizo mal de todas partes, desde el diseño de la política pública, desde las decisiones de ciertos actores. Y yo, si bien la última licitación, claro, no fue muy positivo el resultado en términos de dispersión de la adjudicación de los contratos regulados, sí creo que esto debiese empezar a revivir. O sea, fue un mejor resultado que el de la licitación anterior, que simplemente una porción que se declaró desierta. Entonces, hay que ver el vaso de nuevo. El chileno es pesimista, hay que ver el vaso medio lleno. Esta vez se adjudicó en todo un bloque,
y yo creo que la próxima licitación aún así va a ser mucho mejor. Se están abriendo además oportunidades para los clientes libres, para soluciones, por ejemplo, behind the meter, una combinación entre tener temas detrás del medidor para reducir los riesgos tarifarios regulatorios con PPA. Entonces yo sí veo cierto optimismo en el mercado, pero sí hay que hacerse cargo de temas. El principal tema con respecto al suministro son las deficiencias en transmisión que producen desacoples, que producen curtailment. Y yo creo que eso es algo que se tiene que mejorar. Las noticias de transmisión últimamente no han sido muy buenas, especialmente por temas de permiso. Entonces, yo creo que hay que ver algún tipo, junto con la reforma de permiso, de, entre comillas, nuevo pacto de transmisión, de ver cómo lo vamos a hacer para realmente incentivar estas inversiones, para que las empresas desarrolladoras de transmisión no se encuentren con un plano que después, o con un diseño que es absolutamente inviable. ¿Cómo mejorar eso? Porque al final yo creo que es súper importante el tema, que la transmisión hay que verlo como una infraestructura que nos sirve a todos, al cliente libre, al cliente regulado, al generador. Yo creo que en transmisión falta un diálogo y discusión honesta. En almacenamiento, yo creo que es el otro enfoque que es muy relevante, sobre todo en un sistema como el nuestro, que claro, no tenemos un tema multinodal o que permita más diversificación que la que tenemos. Tenemos muy buen recurso, pero sí tenemos un tema geográfico con la transmisión. Entonces, almacenamiento y servicios complementarios va a ser una buena solución a ese problema y va a poder darle viabilidad a la entrada de nuevos actores renovables. Porque yo creo que también algo que es súper importante acá decir es que la descarbonización y la diversificación de la matriz y que la matriz sea realmente limpia no puede ser a costa de los consumidores, sobre todo los consumidores que para ellos les va a salir muy caro. Porque una cosa es que una empresa o un utility diga ya, sí, mira, nosotros fuimos verde, sello verde, etcétera, porque para ellos ese sello verde tiene otro impacto y tiene ciertos otros beneficios que los rentan de otra manera. Pero para la persona que está en su casa, el costo de la transición energética no puede ser alto y no puede significar que le afecte el costo a la vida. Entonces yo creo que ese es el desafío, por eso es muy importante que las inversiones, que la transmisión y el almacenamiento se haga de una forma económicamente también eficiente, ¿ya? Entonces, por eso yo creo, y un poco volviendo de nuevo a los temas PMGD, etcétera, que por eso es tan importante que si queremos realmente aumentar el consumo eléctrico, si queremos que la gente deje de usar leña, o sea, todas estas aspiraciones que tenemos tienen que ser costo eficientes y tienen que ser realistas. Ese te diría que un poco el tema de la inversión eléctrica es solucionar, yo creo que la transmisión es el principal cuello de botella que yo veo para facilitar la inversión y para que esta inversión sea eficiente económicamente. María, si mirando de nuevo hacia adelante, ya saliendo de la coyuntura, ¿cuáles crees tú que son los principales riesgos, lomos de toro, que retrasan o dificultan la inversión en el desarrollo de proyectos, infraestructura? ¿Y qué habría que hacer? ¿Qué acciones, qué medidas habría que tomar, corregir? Sobre todo pensando en que, claro, la industria quiere hacer más líneas, más parques, más baterías y quiere capturar más cuotas de mercado, pero insisto con el tema tarifario, que no es coyuntura y nos va a acompañar al menos hasta el 2035. Entonces tenemos 11 años, más o menos, por lo bajo, donde vamos a tener un nivel tarifario elevado. ¿Esto tú le ves algún factor de riesgo, alguna relación con cómo se vayan a tramitar, desarrollar o vaya a crecer esta industria? A ver, un poco los riesgos cuellos de botella, de lo que yo he visto, porque a mí me toca, aparte de hablar mucho con bancos, que ellos también tienen su propia visión y son un actor relevante en este sistema. Primero está el riesgo sistémico, que es básicamente los de curtailment y desacople, y también en el tema tarifario yo creo que va a aliviar mucho cuando se mejore la infraestructura y la licitación de los servicios complementarios. O sea, yo creo que independiente de que está la discusión PMGD, que la hemos tenido, y yo siempre voy a estar abierta a tener esa discusión, sí creo que lo más importante es que las empresas puedan despachar su energía en forma completa y a un precio razonable. Entonces, eso sí yo creo que es súper importante. Y lo segundo, objetivamente el tema de la permisología. Yo creo que eso ya dejó de ser el elefante en la pieza del que nadie habla. O sea, eso ya el ministro Grau está comprometido, pero hasta que no exista esa reforma de los permisos, va a ser difícil que haya más proyectos y va a ser muy difícil tener la infraestructura de transmisión que necesitamos. Porque lamentablemente, yo no le veo salidas a algo que se flexibilice
que el gobierno incorpore algún tipo de permiso de ellos en la tramitación ambiental. Yo creo que hay países con muy buena infraestructura de transmisión de los cuales podemos aprender, en el sentido de ver cuál es el diseño más costo eficiente y sobre todo para que las licitaciones de transmisión lleguen más ofertas y lleguen más actores. O sea, no, siempre llegan una o dos ofertas, se entiende, son proyectos complejos, pero debiésemos ser capaces de atraer a empresas de todas partes que puedan realizar estas obras con la tranquilidad de que van a tener el sistema de permiso mínimamente modernizado y que no les vayan a cobrar multa o que les va a salir menos rentable el proyecto por el tema de permiso respecto del cual ellos no tienen ni un control. Yo aquí no digo que los permisos son los malos, o sea, no quiero entrar en la discusión maniquea de que, porque bueno, como es la discusión muchas veces hoy en día, es como no se debe necesitar ningún permiso por un lado, como entendí que esto debe ser el lejano oeste, y por el otro lado la discusión es que no se debe construir nada para conservar el medio ambiente tal como es. Yo creo que aquí, al menos en este foro, nadie está en esas dos posiciones maniqueas, sino que tenemos que ver una forma efectivamente de progresar sin que los permisos sean innecesariamente un cuello de botella y entender que el desarrollo implica infraestructura. O sea, y que eso como que suena natural, pero hay actores que no lo tienen tan internalizado. Y por último, yo creo que también hay un tema financiero que es relevante, que es que las tasas de interés en el mercado siguen altas. Existiendo tasas de interés altas, el financiamiento es caro, el levantamiento de capital se hace más lento. Entonces yo creo que también hay que tener un poco de calma en ese sentido, que sea un factor, el factor financiero respecto al cual nosotros no tenemos incidencia porque somos una economía chica. Pero yo creo que bajando las tasas de interés y mejorando al menos el tema de permisología, transmisión, los costos tarifarios debiesen empezar a bajar y la fórmula de precio estabilizado no debiese pegarle tanto a los renovables contratados. Ya estamos llegando al final de nuestro programa y como ustedes saben, nuestra última sección invita a quien nos acompaña a entregar su mensaje ejecutivo, un mensaje preciso, poderoso. Y entonces, Carmen María, te entregamos nuevamente los controles para que nos mandes tu mensaje y te invitamos a hacer la luz. Muchas gracias, Daniel y Daniel. Ha sido un programa muy interesante. Yo solamente quería transmitir el mensaje de tenernos más confianza. Tenemos una industria robusta con actores muy buenos, muy especializados. La industria energética chilena es líder. Y pasando la tormenta, yo creo que tenemos que enfocarnos más bien, como yo decía, en el futuro. ¿Qué es lo que necesitamos? La mayor transmisión, el almacenamiento. Y no solo eso, cómo transformar y hacer que la descarbonización y el crecimiento sustentable sea para todos y crear un ambiente de inversión en Chile, y no solamente en temas eléctricos, en qué estamos con desalinización, con hidrógeno verde, con data center, un poco a mirar más hacia el futuro y ver soluciones a largo plazo, tanto en nuestra industria de energía como en la industria de infraestructura en general. Muchas gracias, Carmen María. Ha sido un gusto tenerte en nuestro programa, así que esperamos que más adelante podamos repetir la invitación y estés disponible para acompañarnos. Yo cuando quiera. Conversación, una gran entrevista. Muchas gracias, Carmen María. Bueno, y para cerrar el programa del día de hoy, vamos con Se Viene de Eversuite y nos vemos el próximo martes en un nuevo Hágase la Luz. Hasta el próximo martes.